Cuenta y Juega, con los alumnos don Francisco Cruzera González y doña Esther Bernadín, siendo sus tutores doña Isabel Gómez González y don Alberto Moya Cantero. Disponen de 20 minutos y luego cuando deseen, pues comienzo. Bueno, pues buenos días a todos. Como él ha dicho, él es mi compañero Fran y yo soy Elche. Y vamos a defender nuestro proyecto que se llama Cuenta y Juega. Durante la defensa vamos a ver los siguientes apartados, en el que trataremos una breve introducción sobre nuestro proyecto, los objetivos que hemos alcanzado, el diseño y la implementación, y para finalizar, pues las pruebas, las conclusiones y las posibles mejoras que le podríamos hacer al proyecto. ¿Qué es Cuenta y Juega? Con vuestro permiso, voy a tomar, se ve ya mejor, supongo. Sí, se ve mejor. Cuenta y Juega es un cuento interactivo con minijuegos incluidos para niños con parálisis cerebral. En concreto, para los alumnos del Colegio Directora Mercedes San Román de la antigua Burgasa. Estos niños tienen edades comprendidas entre 3 y 20 años y tienen la característica de que la mayoría de ellos tienen una discapacidad motriz derivada de la parálisis cerebral. En el colegio disponen de una aula de comunicación en la que se trabaja con cuentos adaptados. Estos cuentos adaptados son guiados por un tutor o tutora del niño, en la que en ocasiones les hace preguntas a los niños y los niños responden con un sonido o con un leve movimiento, lo que resulta una interacción poco eficaz. Entonces, mi compañero y yo hemos tratado de saltar esa barrera de ineficacia y hacerle la interacción un poco más fácil, más cercana al cuento, incluyendo el micrófono inalámbrico. Los objetivos generales que hemos alcanzado con este proyecto ha sido, sobre todo, aprender lenguaje nuevo, un lenguaje nuevo como ha sido IGNA y fechar, ya que no lo hemos visto a lo largo de la carrera. Hemos aprendido también métodos de procesamiento de sonidos. Hemos capturado sonidos con el micrófono, los hemos estudiado, los hemos tratado para realizar eventos. Y el más importante para nosotros ha sido familiarizar a los niños con parálisis cerebral con las nuevas tecnologías, en nuestro caso con un ordenador a través del micrófono, y hacerle la vida un poco más fácil. Esos objetivos generales se han intentado llevar a cabo desde un principio del proyecto, pero claro, cada niño es un mundo, entonces nosotros hemos intentado abarcar sus necesidades, pero de una manera general. Entonces, los objetivos concretos a los que hemos llegado ha sido la utilización de un micrófono inalámbrico y pensamos que sería mejor inalámbrico debido a que por la parálisis cerebral que ellos tenían, la discapacidad motriz de la que hablaba antes, ellos no pueden coger el micrófono de bastón con las manos. Entonces, este micrófono, como podéis ver, pues, es de solapa, se agarra a la ropa y se puede trabajar muy fácilmente con él. Por el micrófono, pues hacemos que el niño se esfuerce en realizar sonidos, que no se quede apartado en la clase, que interactúe con el cuento, y al realizar sonidos él ve que la historia va avanzando, ya que si no realiza ningún sonido, la historia sigue en la misma pantalla siempre. Entonces, como es un cuento de acción-reacción, yo te pongo una pregunta y me la tienes que responder para que la historia siga. Entonces, con estos 3 objetivos principales, pues llegamos a uno muy importante, que es mantener la atención del niño en todo momento en el cuento. Que no se distraiga, que se sienta parte del grupo de la clase. Uno de los objetivos generales de los que hablamos antes era el aprendizaje del nuevo lenguaje como es XGenera. ¿Y por qué hemos usado XGenera en otra herramienta? Principalmente porque es gratuita. Y también porque es multiplataforma. A él y a mí nos encanta programar y entonces pues nos gusta hacer un programa y que sirva para distintas plataformas. Y también pues es una herramienta que nos ha gustado mucho programar con ella porque es muy intuitiva, es muy vistosa. Programas un trozo de código y al ejecutarlo ya directamente ves qué está pasando con él. Si se está moviendo a través de la pantalla, si se
se están dibujando los sprites, si se escuchan los sonidos, y la verdad que nos ha gustado mucho. Dependiendo, como vemos en este dibujo, dependiendo de la plataforma en la que estemos trabajando, pues se utilizará un tipo de framework, un tipo de librería u otra. Bueno, voy a explicar un poco el diseño que hemos tratado. Sobre todo hemos querido que nuestra aplicación sea, como ponéis, simple, vistosa y guiada por vos. Simple, ¿por qué? Porque va destinado a unos niños, a una infancia, y no tenemos que ser algo muy complejo, para que ellos lo puedan comprender. Vistosa, porque, como ha dicho mi compañera, queremos llamar la atención de estos niños, por eso le hemos añadido dibujos, sonidos, animaciones, algo llamativo. Con eso conseguimos pues, llamar la atención y que sea vistosa. Y guiada por vos porque tratamos de que en ningún momento el niño se pierda. Cuando tiene que hablar le decimos habla para que sepa la acción que tiene que hacer. Y en ningún momento pues, se pueda perder. Además tenemos los guiones, lo que es la historia también está hablada por nosotros, contada por nosotros. Entonces pues puede escucharla. Vamos a ver ahora las partes principales, que son el menú, el selector de umbral, la historia y el minijuego. El menú, pues hemos querido, lo que he dicho, algo simple y vistoso. Una cosa, como lo estoy viendo, pueden elegir dos cuentos, el cuento del patito y el cuento del pastorcito. Este menú se da con el evento del ratón y está destinado a la tutor o tutora, o en nuestro caso al psicólogo o al psicóloga. Esto lo tiene que hacer ellos con el clic del ratón. Y porque es que le tiene que poner el cuento a estos niños. Después, una vez seleccionamos el cuento, la siguiente pantalla que nos va a salir es el selector de umbral. En esta pantalla también está destinada a la psicóloga o al tutor y será también con el evento de ratón. En esta pantalla lo que queremos hacer es que seleccione un umbral que es la intensidad con la que debe hablar. Y este umbral lo que hemos querido poner son los ambientes en el que esté situado. Si está en un ambiente silencioso, pues seleccionará silencioso, como muy ruidoso o muy ruidoso. Después pasamos a la historia. Como estáis viendo, lo que dijimos antes son dibujos llamativos, coloristas, ¿vale? Son muchos colores. Y antes de comenzar la historia, ya le estamos diciendo al niño que tiene que interactuar con ella, ¿vale? Tiene que hacer algo para que prosiga. Eso es lo que queremos hacer, es captar la atención del niño nada más comenzar. La historia, bueno, como hemos dicho antes, son dos historias, del pastorcito y del patito. Hemos querido hacer dos cuentos, inventados totalmente por nosotros, nuestro personaje que hemos puesto. Y cuando vamos contando la historia, que hemos narrado nosotros, hay como una especie de temporizador y va pasando automáticamente hasta llegar a los minijuegos. En los minijuegos, el niño tiene que elegir la respuesta, como vamos a indicar ahora. En el minijuego lo que queremos hacer es que el niño elija la respuesta correcta. ¿Cómo se realiza el minijuego? Pues lo que le realizamos es una pregunta sobre el argumento de la historia. Entonces, pues, el niño debería de haberse enterado más o menos de la historia y tiene que elegir la respuesta correcta. La respuesta son esos 4 nombres, le indicamos también con dibujo, y va realizando un barrido de pantalla. Entonces se va poniendo del color amarillo. Si la respuesta es correcta, está en color amarillo y se escucha un sonido procedente del niño por el micro, se le hace un aplauso, eso es un estímulo positivo para él. Entonces sabe que ha aceptado, que puede proseguir con la historia, que proseguiría con la historia o con otro minijuego, depende de la situación en la que estemos. En caso contrario, pues le diríamos que esa respuesta está mal, para que pueda distinguir lo que está mal con lo que está bien. Con esta pantalla lo que le queremos decir al niño es una constancia. Queremos hacer constancia de que si no acierta, no va a proseguir para adelante. Entonces, pues, es una manera de que aprenda esa constancia. Después podemos distinguir las dos grandes partes a la hora de meterse en la programación de nuestra aplicación, dos grandes partes. Podemos diferenciar cuento pastor y cuento pastor contenido. En cuento pastor es donde está la parte lógica de nuestra aplicación, donde están todas las chicas, como digo yo. Podemos distinguir algunas carpetas como reference, que es donde están todas las librerías que hemos utilizado, todo de sonido, de imágenes y todo. Algunas clases que destacar, por ejemplo, cuentos,
nuestro punto CS, que es donde está la gran mayoría de nuestro código y donde se realiza más que nada toda la lógica ahí. Y Program CS, que es el main de nuestro programa, donde llamamos a cuento. En Cuento Pastor, en la otra parte, Cuento Pastor Content, es donde metemos todos los sonidos, como veis ahí, los sonidos, los audios, las fuentes, y de ahí los cargamos hacia arriba. Ahí es donde metemos, lo hemos separado en carpetas para que se diferencie mejor y la podamos distinguir. Bueno, pues entramos en la implementación del juego. La verdad que es mucha implementación, mucho código el que hay, pero hemos intentado destacar la más importante y la que hace que nuestro juego, el motor de nuestro juego, vamos. La clase cuento, como ha explicado mi compañero, es la más importante porque es donde se encuentra toda la lógica del cuento. Y por destacar algunos métodos, pues tendríamos el initialize, que serviría para inicializar las respuestas que se le da al niño en las opciones. Load content, que es para cargar todas las texturas, los dibujos, el fondo con el que jugamos en el cuento. Update y drag son dos métodos muy importantes a la hora de programar en XNA, ya que sin ellos no se puede dibujar, no se puede animar, no se vería absolutamente nada de la aplicación. Y captura micrófono para nosotros es el más importante, ya que es el que nos ha dado un poco más de juego, puesto que lo que se hace en ese método es, como su propio nombre indica, capturar con el micrófono. Entonces realizamos un intervalo de grabación y con ese intervalo de grabación se hace un filtro paso de baja, puesto que al hacer una captura con el micrófono no solamente capturo mi voz, capturo, por ejemplo, ahora lo tengo aquí, pues el roce con la ropa, aquí capturaríamos también los aires acondicionados, en fin, ruido de ambiente. Y con ese filtro paso de baja hacemos una media de las muestras que tomamos. Y con esa media lo que hacemos es una comparación con el umbral que ha elegido la profesora al principio, el umbral que os mostró mi compañero. Si esa media es mayor que el umbral que ha cogido la profesora, capturaríamos el sonido como bueno y se podría realizar el evento que tendríamos relacionado con ese sonido. Esta es un ejemplo de sprite del cuento, una hoja de sprite. En la clase de textura animada, pues tendríamos más o menos lo mismo que en la otra, load, update y drag, que se utiliza para cargar, animar y dibujar. Lo que pasa es que en esta clase es donde realmente trabajamos con los sprites, puesto que le decimos qué tamaño tiene cada uno, cuánto escoger de la hoja de sprite, la velocidad de animación, etc. Y el chaparado es un método que nos dice en qué momento se ha quedado parado el sprite en la pantalla. En la clase de opciones es donde tratamos las opciones que se le dan al niño para responder una pregunta, y con el método ADLM lo que hacemos es que añadimos tantas opciones como queramos ponerle al niño. En este caso son 4, tampoco queríamos ponerle demasiado. Con el método Element Active nos dice qué opción está resaltada en cada momento. En este lugar nos devolvería la tortuga o el número 3 porque está en una array. Y selección automática nos hace el barrido de pantalla. En un cierto intervalo de tiempo pues va cambiando automáticamente de respuesta. En la clase cambiar umbral tenemos aquí el umbral que puede coger la profesora, o sea que tiene que cambiar la profesora. Tenemos el método cambio, lo que hace es que dependiendo del umbral que coja la profesora nos lo devuelve a nosotros. Internamente no trabajamos con el nombre silencioso como un murmullo, internamente se trabaja con frecuencia, puesto que lo que está devolviendo el micrófono son frecuencias, trabajamos con números. Pero claro, ponerle aquí a la profesora 1800 Hz, 2000 Hz, no lo veíamos bien porque no todo el mundo sabe trabajar con los hercios. Entonces se lo pusimos de un modo un poco más intuitivo y que se viera que si, por ejemplo, está en una habitación de ambiente silencioso, pues ya sabe que tiene que marcar silencioso y no 1800 Hz, por ejemplo. Para las pruebas, pues no hemos tenido la oportunidad de hacer pruebas con estos niños, por el tiempo justo que hemos tenido. Entonces, las pruebas las hemos realizado personalmente, más que nada con nuestra familia, a las que hemos dado muchas latas, nuestros amigos. Con ellos pues hemos estado probando el cuento, cómo reaccionan con ellos, si les fue llamativo, cómo hemos querido nuestra idea.
Han sido diversas porque para los problemas que nos ha dado el micrófono, a seleccionar el umbral, pues hemos querido probarlo en la calle, con mucho ruido, con los coches, y en la sala de estudio, que había mucho murmullo, tanto en la biblioteca, que había silencio, y así hemos seleccionado general, una prueba un tanto general, el umbral que hemos determinado antes, que es lo que después comparamos. Como conclusión, pues, es nuestro primer proyecto software con cierta entidad. Al principio, pues, nos ha costado mucho cogerle el tranquillo, porque era una cosa nueva para nosotros, un lenguaje que hemos tenido que aprender, y que era que nos hemos estado subiendo escalones poquito a poco. Pero el ver que vamos avanzando y que va funcionando nuestro software que hemos estado haciendo, pues la verdad es que es un poco gratificante, es gratificante para nosotros. Gratificante también, aparte de eso que he contado, porque lo estamos haciendo para personas que realmente lo necesitan. Son unos niños que no tienen la comodidad que tenemos nosotros, tienen ese problema, esa parálisis cerebral. Entonces es gratificante decir que nuestro programa no se va a quedar aislado en un disco duro, sino que va a servir para ayudar a alguien. Por eso es una motivación extra a realizar nuestro proyecto. Y por supuesto hemos aprendido un nuevo lenguaje de programación, como es GTNA-C#. Este lenguaje pues nos va a servir para el futuro, porque tiene muchas salidas, tiene para diseñar videojuegos, y la verdad es que lo hemos optado por ponerlo en conclusión, porque la verdad es interesante. Las posibles mejoras de nuestro proyecto. Pues hemos pensado en un generador de cuentos. ¿Para qué? Para que nosotros, como hemos estado viendo en el diseño, hemos puesto solo 2 cuentos, pero podemos mejorarlo añadiendo un generador de cuentos para que la tutora, el psicólogo, pueda meter su historia, pueda meter sus personajes, sus protagonistas y realizar un cuento de nuevo, además de los 2 que tiene. Un detector de sonido grave, agudo, incluso determinadas palabras. Nosotros, con el micrófono inalámbrico, detectamos sonido. Hemos puesto, como ha explicado mi compañera antes, ese filtro para detectar los sonidos, pero una posible mejora, la verdad, sería detectar sonidos graves agudos y hacerle preguntas, por ejemplo, di un sonido grave, emita un sonido agudo. Son minijuegos que se pueden hacer. Incluso palabras, porque estos niños no pueden comunicarse bien. Esa parálisis cerebral que obliga no pueden hablar con normalidad. Entonces podemos, modificando un poco el código, pues obligarle a aprender solo 2 palabras, o sí y no, y con esa diferenciación de palabras poder abrir un gran abanico de comunicación, la verdad. Y incluir pictogramas en vez de los dibujos normales que hemos puesto en el diseño. Ahora si nos podemos hacer una demostración de nuestro proyecto para más o menos cómo va. Lo primero que se nos abre es como estamos viendo el menú. Y seleccionamos, por ejemplo, el cuento del patito. Lo que se nos abre a continuación es el selector de umbral, que es lo que las 2 pantallas estas pues las selecciona, como estoy viendo con el clic de ratón, sería para la psicóloga. Como estamos en una habitación, un sonido de ambiente, la verdad vamos a seleccionar con murmullo por el aire y todo esto que hay. Encima de el patito bonito. Habla para comenzar. Ya. Juanito, el patito, tenía miedo a los ruidos. Un día escuchó un sonido muy fuerte. Era un elefante que hacía estos ruidos. Así que el patito fue a hablar con él y con mucho miedo le preguntó. Juanito dijo: ¿por qué haces ese ruido tan fuerte? El elefante respondió: me duele mucho.
Para agradecérselo, cogió una manzana con su gran trompa y se la regaló al patito Juanito. Juanito dijo: Gracias, elefante. Ahora sé que tengo un nuevo amigo. y así el patito Juanito se fue contento después de haber ayudado a su amigo el elefante. Pausa para un juego. ¿Con qué animal se encontró Juanito? Habla cuando veas que la opción correcta se pone de color amarillo. Ya. ¿Qué fruta le regalaron a Juanito? Habla cuando veas que la opción correcta se pone de color amarillo. Y una reunión. Ya. Ya. La historia prosigue y tiene unos cuantos más minijuegos. Ese ha sido el de, como hemos visto, colorines y eso para llamar la atención. Les voy a mostrar también otro tipo de preguntas, también muy rápido, del otro cuento. El cuento del pastor. Érase una vez, Pedro estaban en el bosque. Vamos a mostrarles las preguntas. Ayúdanos a buscar a Nilo. Si ves a Nilo, habla. Ya. Ya. Gracias, chicos. Nilo y yo estamos muy contentos. ¿Quieres jugar con nosotros? Habla para continuar. Ya. ¿Sabrías decirnos dónde vive cada uno de los animales que has visto? Ya. Ya. Pasa. 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 Ya. Muy bien. Está haciendo de noche, así que es hora de volver a casa. Espero que lo hayáis pasado bien. Hasta pronto, amigos. Se hace una pequeña demostración de, de los dos cuentos que tenemos. Como habéis visto, funciona con la voz, los minijuegos, y hemos querido por eso llamar la atención de estos niños. Bueno, pues nosotros por nuestra parte hemos terminado la demostración y la defensa. Si queréis preguntar algo. Muy bien, pasaremos al turno de preguntas. ¿Podría encender la luz, por favor? Profesor Alonso. Bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros lo didáctico que ha sido la presentación y felicitaros por el trabajo desarrollado y por las posiciones que han sido muy ilustrativas del esfuerzo que le habéis dedicado, ¿no? En este tipo de proyectos en los cuales hay una parte hardware y una parte software. Dicho eso, me gustaría también comentaros alguna serie de puntos que desde un punto de vista crítico, constructivo, creo que pueden ayudar para el futuro, porque hay alguna serie de características que tiene un proyecto y que creo que hay que considerar y quizás vamos a repasarlo, ¿no? Un poco con el tema de mejorar. En primer lugar, habéis hecho una presentación de lo que serían los objetivos del proyecto, enfocándonos desde dos puntos de vista. Uno, la solución que vais a aportar a un problema que estáis estudiando, y otro punto de vista que sería lo que a vosotros va a suponer en cuanto a formación. Bajo mi punto de vista, le habéis dado demasiada importancia a lo que sería la herramienta, a los beneficios que vais a obtener vosotros. Dado que es un proyecto de ingeniería, esto que debería de quedar en un segundo grado, o como una tarea transversal de un proyecto fin de carrera, pero no de un proyecto en sí. Es decir, esto es un proyecto de ingeniería. Tenéis que pensar que esto el día de mañana lo vais a vender a
una empresa, vosotros sois ingenieros, cuando vayáis a venderlo, no podéis decir, yo con este proyecto lo que he conseguido es aprender C# o XGenera, no es algo que queda para vosotros. Para el cliente le tenéis que decir qué pretendéis conseguir y cuáles son los objetivos. Tiene que quedar muy claro desde el primer momento. Evidentemente, lo segundo es transversal. Eso es algo que se busca con un proyecto de fin de carrera, que aparte de pasar un trámite, se consigue un aprendizaje, ¿no? Que en este caso, transversalmente se ha conseguido esta nueva herramienta. Esa pequeña crítica que se me gustaría hacer. Otra cosa que me gustaría que se hubiese enfatizado más en lo que sería la memoria y quizás también en las presentaciones, si habéis hecho una especie de comparativa entre distintas soluciones, de tal forma que a vosotros os haya quedado claro por cuál os decantáis. Es decir, habéis elegido esta solución, XGenera, ha quedado muy claro que os gusta programar y que es una solución adecuada para este tipo de problemas, pero ¿por qué no otra? Es decir, antes de hacer eso, siempre cuando vamos a hacer una elección, tenemos que avalar esa elección con un criterio. Ese criterio no me ha quedado muy claro. ¿Puedes comentar un poco por qué está en otra? Hemos elegido XGenera más que nada porque es una herramienta para hacer videojuegos. Y nuestro cuento, más que una aplicación en sí, queríamos que fuera un videojuego. Con las animaciones que hemos visto y eso, aunque vayan automáticos, pero a la hora de hacer el barrio de pantalla no es más que un juego. Y la herramienta de XGenera lo que nos permite ese minijuego, pues, atenuarlo más, acentuarlo más, Sí. para que se note más que una especie de juego. Con otro lenguaje no se hubiera podido hacer esto. Y hay otras APIs o librerías o programas o kits de desarrollo que te permiten hacer esto. Tengo que sí. Sí, puede haber, pero no serían gratuitos. O sea, que entonces en ese caso, uno de los criterios es que tiene que ser gratuito. Y otros gratuitos no hay. O no Sí, hay Suponemos que sí, pero hay, pero no hemos son- tenido en cuenta, no hemos utilizado esta y como con esta iba bien, no. Vale. Mi comentario va en la línea de los siguientes proyectos que hagáis, siempre dedicarle un tiempo, en definitiva este es un recurso, es un coste, pero que tiene que hacerse para una evaluación. Seguramente esta puede ser la mejor opción, pero hay que decidir primero si es. Nosotros hemos creído que esta es más o menos la mejor forma por este caso. Después, entiendo de que la aplicación en sí ha tenido una fase en la fase que podríamos denominar como análisis de requisitos o análisis de la situación o el problema a estudiar y a abordar, en la que habéis tenido que tener en cuenta una serie de conversaciones o de estudios de comportamiento como que os hayan dado lo que sería un técnico especialista en la materia, supongo que un psicopedagogo, un pedagogo y demás. Este tipo de conversaciones y demás lo habéis formalizado según algún diagrama de uso, un caso de uso, etc. Toda esa información que tiene el experto, el psicólogo, vosotros la tenéis que capturar. Y eso se puede hacer de una forma formal, es decir, con una serie de plantillas. ¿Eso lo habéis hecho? No. A través de nuestra tutora nos hacía llegar algunas ideas que tenía la psicóloga con los niños y demás. Entonces sí que tenemos unos diagramas de uso en la memoria muy reducidos, pero, o sea, con respecto a lo que nos hacía llegar a través de la tutora, hemos hecho esos diagramas, porque, por ejemplo, el profesor solamente puede realizar un tipo de actividades que, como ha dicho mi profesor antes, mi compañero antes, seleccionar el umbral o elegir el cuento que quiera. Ese caso de uso, esa parte del cuento no la puede realizar el niño debido a la discapacidad motriz que tiene. Y otra parte es la que hace el niño, que simplemente con el micrófono pues responde a las preguntas, que es lo único que podría hacer el niño. Sí, eso va en relación con otra pregunta que ya en la fase de exposición de futuras líneas de continuación habéis expresado, que sería lo que podríamos denominar una programación por parte del psicopedagogo, que nosotros lo habéis llamado como generador de cuentos, ¿no? Eso es muy interesante porque le dejáis a él la libertad y también supone una complejidad bastante grande para el programador de la aplicación en sí. Pero como lo habéis puesto como mejor, por eso no comento nada, va en relación con esto de los programas de uso.
último que me gustaría comentar, una pequeña crítica, defecto de mi formación, digamos, es el formato de la documentación. Yo sé que esto es una ingeniería informática y que tenéis como costumbre presentar la documentación de esta forma. No hay que olvidar que somos formadores de ingenieros y los ingenieros al final tienen una cierta estructura a la hora de documentar un proyecto. Aquí en este caso he notado esa carencia de estructura. Es decir, no es que no esté bien, sino que no está según la estructura del proyecto. Es decir, no hay una división entre memoria descriptiva, memoria de cálculo, pliego, presupuesto, plan y eso. Entiendo que es algo que es ajeno a vosotros. Acostumbrado a presentarlo así, no tenéis tampoco una asignatura en la que informe, pero sí os avanzo que en el futuro vais a acostumbrar. Si trabajáis en una empresa de ingeniería, que lo aventuro, seguramente tendréis que hacer eso. ¿Vale? Lo que significa que siempre hago en los proyectos aquí en informática porque noto esa carencia y es algo que después la empresa os lo va a demandar. ¿Vale? En parte es una pregunta más y para felicitar por el trabajo. Muchas gracias. Gracias, profesor Rancho. Voy a tratar de alterar el orden de lo que ha preguntado porque voy a seguir la línea de la documentación. El problema no solamente un problema de estructura de la documentación, sino incluso de presentación. Mirad estos dos índices. ¿En qué lado está el índice general y en qué lado está el índice? Las páginas impares van a la derecha. ¿No? Entonces, por ejemplo, este documento pues, es un mare magnum de páginas en blanco, está en el sistema de cuadros. Esto hay que cuidarlo mucho. Es decir, deben ser ingenieros. Y, como ya se lo ha comentado, digamos, la limpieza y el orden de la documentación que se entrega es muy importante. Por otra parte, no sé si es que aquí no lo he encontrado. Si se alega que al ser una ingeniería informática la documentación debe seguir los cánones habituales, esto sí que sigue el título de canon. Y a mí yo he hecho en falta pues, que hay un manual de uso y un manual de la aplicación y el contenido de programación. Manual de usuario, está Que en la memoria. me dice por dónde está, porque yo sé lo que encontrar. Que el usuario. No tengo que hablar de la aplicación. No es así. ¿De acuerdo? No es así. Es decir, nosotros tenemos que presentar cuando nosotros vamos a vivir, digamos, nuestro trabajo. Entonces, esto que se hace, que es un ejercicio de presentación, es una práctica para cuando realmente viváis nuestro trabajo, podáis vender un producto. Se supone que esto es un bello ejercicio académico, y por eso se repite esta crítica, que si fuerais profesionales, pues andaréis integrados. Para vender una aplicación tenéis que presentarla como una aplicación que se vende, como un programa, y eso implica necesariamente que haya un manual de uso, un manual de la aplicación y un adendum de programación, puesto que si vais a entregarlo fuente, a veces no se entrega, pues quien vaya a comprarlo va a necesitar poder modificar. ¿De acuerdo? Es decir, esto es importante si se reivindica que la informática es una ingeniería diferente. Yo personalmente no lo creo así, pero es algo que se puede aducir. Somos ingenieros informáticos y la forma de presentar documentación es diferente. Bueno, pues a mí me parece una documentación que tiene mucho que mejorar. O sea, voy a hacer intentos, pero tiene mucho que mejorar. No era la crítica que iba a hacer en primer lugar, pero respondiéndome pues, al profesor Rancho, pues la continúo. Me gustaría saber cuál es el origen de esta aplicación. Es decir, por qué hacer un programa de este tipo. ¿Simplemente por indicación de esta tutora o tiene algún interés personal? Pues la verdad es que mi compañera me comentó la idea de hacer un cuento interactivo. Y cuando fuimos a consultarlo con la tutora, dijo ella que si le habíamos leído la mente, porque ella estaba viendo en internet cosas que se parecían pero que no eran para estos niños. Entonces pues surgió la idea de unirnos al grupo TAIS, que es para estos niños con parálisis cerebral, y hacer este cuento para ellos. Y así surgió la idea de adaptarlo al micrófono. Que los niños los cuentos que utilizan son como vector.
Entonces nosotros queríamos hacerle la interacción un poquito más fácil que los 20. Esto ya es un poco de formación profesional. La parálisis cerebral, en principio, no implica necesariamente una disminución de las funciones cognitivas ni del nivel de inteligencia. Sin embargo, veo una dicotomía entre, digamos, la simplicidad de la aplicación, que exige simplemente la emisión de un sonido, aunque sea gutural, y la complejidad del texto. Es decir, que me resulta, digamos, desbalanceado el que haya dirigido a un público, me recibe a un paciente, porque en realidad es una enfermedad al uso clásico, y que hay un texto, tanto escrito como verbalmente, complejo, que implica el conocimiento de conceptos muy diferenciados y muy complejos, y después la respuesta será una respuesta prácticamente motora. Es decir, un sonido gutural sería suficiente para activar el sistema. Ahí hay un desequilibrio tan fuerte como el que manifiesta la documentación. En el idioma de las funciones y procedures que habéis utilizado, utilizáis uno en castellano y otro en inglés. ¿Por qué? Porque había algunos métodos y eso que generaba la aplicación, en cuanto tú abrías la aplicación y generabas un nuevo proyecto, directamente ya te ponían los métodos, y otros que han sido creados por nosotros personalmente. Todos somos profesionales, ser astutos. Si la aplicación va a generar una parte de sus propios métodos, de sus propios procedures en inglés, vosotros deberíais de seguir la línea y ser homogéneos, porque si no estáis cantando directamente qué parte ha generado el sistema de forma automática y qué parte habéis generado vosotros. Bueno, una forma de estar es el reto de crítica, ¿no? Hay un error conceptual de la transparencia. Habláis de umbral y sin embargo, ¿puedes poner la razón? Y tú estuviste hablando constantemente de frecuencias. No confundáis hechos con números. El umbral es una magnitud que lo que mide es la energía sobre la media, que puede tener referencias frecuenciales, si así se desea, pero que básicamente no es así. Es decir, el umbral lo que está midiendo es si es silencioso, tiene un ruido ruidoso, y como por el scope, por la amplitud de la aplicación, no parece que haya hecho un análisis frecuencial muy exhaustivo, pues no se trata de frecuencias, en principio, se trata de niveles sonoros, decibelios. Por eso hemos hecho pruebas generales que he comentado antes, y dependiendo del nivel que hemos capturado, hemos determinado el umbral. Pero no tiene nada que ver con las frecuencias. Salvo que lo justifiquéis. Me digáis, no, es que el procedimiento hemos utilizado el nivel medio de energía y además hemos utilizado un filtrado de frecuencias medias, cosa que creo que no habéis hecho, por lo que he visto. Por cierto, nunca apagáis las luces. El que tiene que ver es el que está aquí. No he dicho nada por no cortaros la historia, ¿no? Ser coherentes también en el uso que hacéis de lo escrito. Hay falta de ortografía y hay falta de homogeneidad en el texto. Si en el título de un cuento las dos palabras que lo componen inician con mayúscula, en los dos cuentos las dos palabras que lo componen se dicen con mayúscula. No puede ser el mayúscula, pastorcillo mayúscula y después el no sé cuánto minúscula. Insisto, esto es un bello ejercicio académico y por lo tanto se supone que sacáis de aquí más de lo que interesa. No me lo tomen. Pues por mi parte nada más, felicitaros porque bueno, habéis hecho un esfuerzo importante y el destino es, o mejor que después sucede una aplicación que tenga un uso y una utilidad, y como de verlo, esta noticia. Y ahora pues si nos dejáis, le liberaremos sobre la nota que os pondremos. Muchas gracias.